¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, martes 3 de noviembre, para las 2:30. El tema sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy es el manejo del régimen aduanero de exportación definitiva. Vamos a revisar información sobre este régimen aduanero en términos generales. Vamos a ver parte de sus procesos y procedimientos. Vamos a tomar como guía o referencia la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. Pero también no vamos a enfocarnos solamente en la aplicación de este régimen, sino que también vamos a revisar información básica de cómo iniciar un proceso o un procedimiento de exportación. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Lo voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo desarrollando oferta exportable. Brindo consultorías a nivel independiente y también vinculado a algunas organizaciones de rubro. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, habiendo visto esta información, base como antesala el manejo de la exportación definitiva, tomando como punto de partida la Ley General de Aduana, reglamento de la Ley General de Aduana y procedimientos que se realizan de manera previa a la ejecución del régimen aduanero, comencemos. Primer punto que debemos tener en cuenta ahora que vamos a hablar de régimen aduanero de exportación. En la Ley General de Aduanas vamos a poder encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros. 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales solamente 5 grupos de estos regímenes aduaneros son grupos de regímenes aduaneros generales o de uso regular. Y uno de esos grupos es especial, es un grupo de regímenes aduaneros que en particular son considerados de tratamiento especial o regímenes aduaneros de excepción. ¿Por qué es importante conocer esto como punto de partida? En realidad, como les mencioné hace un instante, grupos de regímenes aduaneros, solamente 5 grupos son grupos de regímenes aduaneros de tratamiento general o uso regular, los cuales se rigen sí o sí solo por la Ley General de Aduanas. Dentro de estos 5 grupos de regímenes aduaneros de uso general o regular, vamos a encontrar que existen un total de 13 regímenes aduaneros. Mientras que también, por otro lado, contamos con un grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción, los cuales no solamente se rigen por la Ley General de Aduanas, sino también por el marco de algunos convenios internacionales y legislativa o legislación nacional vigente. ¿Cuántos regímenes aduaneros de excepción tenemos? Uno más que los regímenes regulares. Si los regímenes regulares son 13, tenemos 14 regímenes aduaneros de excepción. Tratamiento especial. Vamos a enfocarnos el día de hoy al grupo de regímenes de exportación, donde vamos a encontrar 2 regímenes aduaneros, el de exportación definitiva y el de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Hoy nos vamos a enfocar en el régimen aduanero de exportación definitiva. Comencemos. Como punto de partida, para poder participar de un proceso de comercio exterior vinculado al trabajo que involucra estar en el rol de exportador consignante o en este caso ofertante de una mercancía hacia el mercado internacional, lo primero que debemos tener en cuenta es que para tener la condición de exportador, ¿ok? Para tener una condición de exportador, necesitamos en primer lugar contar con un RUC de forma obligatoria, ¿ok?
Recordemos, para encontrarnos dentro de la posición de un exportador, para estar en la capacidad de realizar una exportación, lo primero que necesitamos saber es que contamos sí o sí con la obligación de registrar un número de RUC. Número dos, no es suficiente contar con un RUC. Ese RUC debe tener la condición de activo y habido. ¿Qué quiere decir esto? RUC con la condición de habido quiere decir que un funcionario de la SUNAT ha tenido que contrastar o verificar, validar la dirección fiscal que hemos consignado en esa ficha RUC. De esa forma se demuestra que el RUC se encuentra habido. ¿Cómo se demuestra que el RUC se encuentra activo o en actividad vigente en este momento? Se debe haber realizado al menos alguna operación comercial el mes anterior, una compra o una venta registrada a nombre de esta persona jurídica, registrado a nombre de este RUC. Otro requisito que también es importante, aparte de contar con el número de RUC, la condición de activo y la condición de habido, es el hecho de que tengamos el registro dentro de nuestra ficha RUC con la condición de exportadores. Es decir, tener el registro de nuestra ficha RUC de la condición de exportador de algún tipo de mercancía en particular, de algún rubro en particular. Habiendo cumplido estos requisitos, contando ya con el RUC, la condición de activo, habido, y estar registrados en la página de la SUNAT como exportadores de algún rubro en particular, ya podríamos trabajar tranquilamente un proceso de exportación definitiva. Sin embargo, esto apenas es el primer paso, es el aspecto formal o documentario, previo a la operación de exportación. Otro punto importante es, si por un lado nosotros ya tenemos en regla el aspecto administrativo documentario previo a la exportación, previo a la operatividad aduanera, el siguiente paso es que debemos contar con una oferta exportable, debemos contar con una mercancía. Y acá hay un punto importante a tener en cuenta. No se puede realizar una exportación definitiva de mercaderías o productos, sino de mercancía. ¿Y dónde está la diferencia? Generalmente, el producto final de una actividad empresarial, comercial, viene a ser la entrega de un bien o servicio hacia el segmento de clientes al que se orienta esta empresa. Pero ese producto que puede ser un bien o servicio, si se orienta a ser comercializado en el mercado local, debe cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el mercado local, para lo cual pasaría a denominarse mercadería. Sin embargo, si es que este producto, este bien tangible, cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado no solo local, sino requisitos mínimos exigidos para el mercado internacional, ya no estaríamos hablando de una mercadería, sino, por ende, solo las mercancías pueden ser clasificadas en el sistema arancelario, solo las mercancías pueden contar con una partida arancelaria, solo las mercancías pueden ser sujeto de movilización a nivel internacional con un aspecto comercial. Esto como punto o como requisito para poder entregar u ofrecer una oferta exportable al mercado internacional. Veamos, ¿qué es lo que nos dice el artículo 60 del capítulo 1 del título 3? En el título 3 estamos dentro del grupo de regímenes de exportación. Dentro de los regímenes de exportación tenemos el capítulo 1 que nos habla de exportación definitiva y tendremos un capítulo 2 que nos hablará de la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Vamos a trabajar con el capítulo 1 de exportación definitiva. Lo primero que nos dice el artículo 60 de la Ley General de Aduanas es la definición de una exportación definitiva. Y bien claro nos queda el hecho de que este régimen aduanero nos va a permitir realizar movilización de mercancía hacia afuera de nuestro territorio aduanero. Es decir,
Nos permite movilizar mercancías desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional. ¿Y mercancías son las que se pueden someter a este proceso de exportación definitiva? ¿Qué tipo de mercancía se puede destinar a este régimen aduanero? Tal como indica aquí el texto del artículo 60, esa mercancía, que de por sí ya es una oferta exportable porque cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional, esta mercancía puede ser nacional, es decir, hecha, procesada, manufacturada en nuestro territorio nacional. Una mercancía Made in Perú. Pero también puede tratarse de una mercancía nacionalizada. Una mercancía que inicialmente hayamos importado, por la cual hayamos pagado nuestros tributos, hayamos hecho el proceso de nacionalización y finalmente lo que hacemos ahora es nuevamente exportarla al mercado internacional. Por ello es que en el artículo 60 nos dejan bien en claro que este régimen aduanero permite la salida de nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional de mercancías nacionales, como también mercancías nacionalizadas, pero con la intención final de que se lleve a cabo un uso o consumo definitivo en el exterior, que no regrese de ninguna forma o condición. Por eso hablamos de exportación definitiva, porque de lo contrario, estaríamos hablando de una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Otro dato importante que debemos conocer es que esa exportación definitiva no está afecta al pago de ningún tributo. Si bien es cierto, el gobierno peruano, dentro de la Ley General de Aduanas, evalúa el principio de facilitación de comercio exterior, principio el cual permite que cada vez los procedimientos sean cada vez más sencillos, sean en un formato electrónico, sean más amigables y lleven a que muchas más personas quieran participar del el beneficio de un proceso de exportación o importación en el mercado internacional. Pese a que hay iniciativas para beneficiar las importaciones y exportaciones, el gobierno siempre se va a preocupar un poco más por elevar las exportaciones por encima de las importaciones, porque esto repercute finalmente en nuestra balanza comercial de pagos. Por eso es que las exportaciones reciben un tipo de beneficio adicional al que las importaciones son sometidas. Las importaciones gravan el pago de tributos, las exportaciones no. Cuando hablamos de procedimientos simplificados, importa fácil, exporta fácil, inclusive, siempre la cuota para un proceso de exportación simplificada o exporta fácil es mayor que el monto de una importación simplificada o importa fácil, porque se prioriza primero las exportaciones por encima de las importaciones. Otro punto importante es el hecho de que debemos recordar que para que se concrete una exportación definitiva, primero debe existir un vínculo comercial. Vínculo comercial entre dos partes. Por un lado, el consignante o exportador. Por otro lado, el consignatario o importador, quien está interesado en la oferta exportable y dispuesto a pagar un monto total de dinero en las divisas pactadas contra el envío de esa mercancía. Por eso hablamos de un intercambio comercial. El exportador o consignante enviará la mercancía, el importador o consignatario enviará las divisas. Intercambio comercial. Es un intercambio comercial. ¿Y cómo se da este vínculo comercial en el tiempo? Inicialmente nace de el punto de partida de encontrar un potencial proveedor o cliente en el mercado internacional. Sin embargo, una vez habiéndose encontrado este potencial proveedor o cliente, el siguiente paso es que se lleve a cabo las rondas de negociación necesarias para poder entrar un poco más a detalle sobre la oferta exportable y sobre las condiciones o cabo este proceso de exportación definitiva. En promedio,
se suelen realizar entre 3 a 4 rondas de negociación antes de firmar el contrato de compraventa internacional. Nunca es recomendable que sean menos de 3, debido a que debemos tomar en cuenta que la primera ronda de negociación sobre todo tiene la finalidad de inicialmente presentar a cada una de las partes. La segunda ronda de negociación en general sirve para presentar la primera propuesta comercial, la primera cotización o factura pro forma, y la tercera sirve para poder negociar algunos puntos que quedaron inconclusos o presentar una contraoferta frente al avance que se había dado en la negociación. Es probable que haya una cuarta y quinta ronda, dependiendo de qué tan complicado es el proceso de negociación vinculado a algún tipo de mercancía en particular, la cual posee características especiales o condiciones muy singulares. Sin embargo, el hecho de que puedas llegar a más de 5 rondas de negociación para firmar un contrato es un punto muy, digamos, peligroso, dado que extender demasiado en rondas de negociación algún procedimiento o algún vínculo comercial que pudo haberse concretado de forma rápida puede traer consigo una repercusión negativa como resultado, debido a que esto podría ser signo de desconfianza, signo de probablemente no solo desconfianza, sino también el hecho de que se está dilatando demasiado las rondas de negociación porque no se cuenta con lo que se pues, está prometiendo en ese momento, o porque simplemente una de las dos partes busca ganar frente a la otra. Es decir, se está buscando un proceso de negociación distributiva, un ganar-perder, en lugar de un ganar-ganar. Recuerda que, como te mencioné hace un instante, solamente las mercancías pueden ser sometidas a un régimen aduanero, solamente las mercancías pueden ser susceptibles de ser clasificadas en el Arancel Nacional de Aduanas. Y para ello tenemos esta página, ¿no? La página del RAM de PROMPERÚ, una página de requisitos de acceso al mercado. En esta página vamos a poder realizar las búsquedas vinculadas a los requisitos con que debe cumplir una mercancía para poder ingresar a determinado país. Vamos a ver una muestra veloz. Por ejemplo, miren, vamos a ingresar a la página del RAM de PROMPERÚ. Ya estamos dentro de la página del RAM. Vamos a hacer la búsqueda, a ver, en base a estos 3 filtros. El primero, podemos buscar información sobre productos agrícolas, agroindustriales, manufacturados, pesca, producción, pecuaria, textil. Vamos a buscar agroindustria. Dentro de la agroindustria, me interesa buscar información sobre café tostado sin descafeinar y molido. Y me gustaría hacer esa exportación a España. España como referente. Muy bien, el resultado que me arroja la página es, en primer lugar, el nombre científico con el que debo exportar, la partida arancelaria y ya me ahorré la búsqueda. Si quiero la información completa y al detalle, debería descargar los resultados comprimidos, pero esta descarga toma un tiempo considerable. Sin embargo, de manera fácil, de manera rápida, nos brindan información resumida. Requisitos sanitarios. Necesitamos que el producto sea regulado por DIGESA. ¿Por quién más? Para ingresar a España por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. ¿No? De repente me interesa conocer un poco más sobre... En un segundo ya. De repente no solamente me interesa conocer el tipo de entidad que regularía el ingreso o la salida de esta mercancía. Me interesa conocer más sobre ello. Bueno, tengo el límite máximo de residuos de plaguicidas.
tomando en cuenta que ese café pudo haber sido cultivado con algún cuidado en particular que requirió de tratamiento químico, plaguicidas. ¿Cuál es el límite máximo para el café? Según quién, la autoridad competente del DGSante de la Comisión Europea. Probablemente también me interese conocer un poco sobre la habilitación sanitaria y validación técnica de ese plan HACCP para la exportación, cómo debe ser mi etiqueta, del envase, el embalaje idóneo que debo usar para esa mercancía, certificaciones voluntarias que me podrían pedir los clientes en España. Si se tratara de un café orgánico, ¿qué otro tipo de, en este caso, certificación debería poseer? E información complementaria que podría tomar en cuenta. Esta información es justamente la que nos permite desde un inicio desarrollar o elaborar mercancías o transformar una mercadería que se comercializa en el mercado local en una mercancía para el mercado internacional. Recuerda que también es importante que puedas realizar sí o sí la clasificación arancelaria de tu mercancía. En este caso, ya hemos encontrado la clasificación, tomando en cuenta que en el RAM de ProPerú ya nos daban esa información. De lo contrario, tendrías que haber utilizado el Arancel Nacional de Aduanas de la versión 2017, que es la versión oficial, para poder realizar la búsqueda de tu partida arancelaria. Vamos ahora a conocer un poco más de la operatividad, ya que hemos visto el contexto en términos generales, ahora vamos a ver cómo es que aterriza la aplicación de este régimen aduanero. En primer lugar, en este proceso de exportación definitiva, lo primero que debes recordar es que el operador de comercio exterior al que vas a contratar en primer lugar es al agente de aduanas. Lo primero que vas a hacer es contratar a un agente de aduanas. Agente de aduanas oficial autorizado por la Administración Aduanera y la SUNAT. Por ende, tan pronto contrata sus servicios, debes presentarlo ante la Administración Aduanera y la SUNAT. ¿Y cómo se lleva a cabo este procedimiento? Este procedimiento se lleva a cabo por medio del mandato electrónico. Tienes que, con unos 5 días calendario de anticipación previos a iniciar tu proceso de declaración electrónica de la DAM, tienes que haber presentado a tu agente de aduanas ante la administración aduanera, como agente que va a trabajar en representación tuya frente a la administración aduanera. Recuerda, son 5 días calendario antes de que empieces a realizar el proceso de declaración electrónica de la DAM. Después, tan pronto has realizado el procedimiento de la declaración electrónica de la DAM con el agente de aduanas y por otro lado, con el agente de carga has ido buscando la empresa de transporte internacional para contratar sus servicios, la administración aduanera tan pronto reciba tu declaración electrónica, va a revisar la información y en el caso de que todo esté ok, es decir, que hayas llenado bien la información o los datos solicitados, lo que va a hacer es asignarte la numeración de la DAM. ¿Ok? Se va a numerar tu DAM. Se va a numerar, se va a colocar la fecha de la numeración. ¿Qué, qué finalidad tiene el hecho de que se ponga la fecha de la numeración? Si lo importante es la numeración, profesor. Lo que sucede es que para un proceso de exportación definitiva, para aplicar la destinación aduanera de una mercancía a este régimen aduanero, existe un plazo máximo de 30 días calendario que empiezan a correr a partir del día siguiente de la numeración de tu DAM. ¿Qué quiere decir eso? Tan pronto la administración aduanera te responde a la declaración electrónica con la numeración de la DAM y la fecha de numeración, empiezan a correr 30 días calendario exageradamente para que esa mercancía que estabas destinando a exportación definitiva finalmente haya sido embarcada. Es decir, desde el día siguiente de la fecha de numeración de tu DAM,
Pueden pasar como máximo 30 días calendario para que tu mercancía finalmente haya sido embarcada. Ese es el plazo que figura en el artículo 61. Y acá hay un detalle importante. ¿Se podrían establecer algunos plazos mayores? Sí, pero depende de algunos supuestos muy especiales determinados por la administración aduanera. Esto lo vamos a ver dentro de unos momentos cuando revisemos el reglamento de la Ley General de Aduanas. El artículo 62 de la Ley General de Aduanas nos habla sobre las mercancías prohibidas o restringidas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos someter a exportación definitiva cualquier tipo de mercancía libre e inclusive mercancía restringida, pero que sí cuente con una autorización del sector competente. Sin embargo, la mercancía prohibida, como el patrimonio cultural de la nación, esta mercancía no puede salir como exportación definitiva. Profesor, pero es patrimonio cultural de la nación, puede salir para una exposición y luego regresar. Podría ser, pero esa ya no es una exportación definitiva, esa sería una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y solamente podría darse esa posibilidad con una resolución suprema. Si no, no se ejecuta ese proceso o ese procedimiento. Pero recuerda, solamente puedes enviar una mercancía a ser destinada a un régimen de exportación definitiva cuando esa mercancía es de ingreso o salida libre, no requiere mayor permiso o autorización, o cuando se trata de una mercancía restringida, que sí necesita una autorización y cuenta con ella. Jamás va a poder ser destinada a una exportación definitiva, patrimonio cultural o histórico de la nación, o mercancías restringidas, pero que no cuenten con la autorización debida. Profesor, artículo 63. Otras operaciones consideradas exportación definitiva. Tenemos otros procedimientos que son considerados también exportación definitiva. Por ejemplo, cuando se aplica este régimen aduanero, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Sin embargo, la mercancía no ha sido reimportada, no regresa dentro del plazo establecido de los 12 meses. Se da por concluido régimen aduanero como activa. Ya no existirá jamás una reimportación en el mismo estado. Se concluye en que termina con una exportación definitiva. ¿Y eso por qué? Porque ya se venció el plazo asignado para ese régimen aduanero. Por ende, esta sería una operación considerada como exportación definitiva. Otros puntos importantes que debes tener en cuenta en este régimen aduanero. Toda exportación definitiva puede ser destinada solamente a dos tipos de canal de control. Así como te mencioné hace un instante, que la administración aduanera te va a poner la numeración y la fecha de numeración, la administración aduanera también te va a asignar un canal de control, que puede ser verde o puede ser rojo. El verde implica que no se requiere ningún tipo de verificación o revisión ni documentaria ni física. Hay un completo proceso de ejecución del principio de buena fe y presunción de la veracidad. Sin embargo, si te toca un canal rojo, estás obligado a que tu mercancía pase sí o sí por un reconocimiento físico, el cual se va a contrastar con la información documentaria y debe tener la misma información. Este es el proceso de exportación del que hemos hablado hace un instante. Se enumera la DAM, la mercancía se ingresa a un depósito, se entrega a la DAM con los documentos, se transmite y asigna el canal de control, se realiza reconocimiento físico en el caso que sea un canal rojo, la mercancía es embarcada y finalmente se regulariza. Esta información que acabamos de ver hasta ahora es sobre la Ley General de Aduanas. Sin embargo, hay información complementaria que sale del reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Qué nos dice el reglamento? Que es un documento complementario a la ley. El reglamento ahonda un poco más en detalles
sobre cada uno de los regímenes y nos plantea distintas situaciones. Por ejemplo, artículo 60. ¿Cuáles son los documentos que se requieren para trabajar en un régimen aduanero de exportación definitiva? Si vas a realizar la destinación aduanera de tu mercancía a una exportación definitiva, necesitas contar al menos con estos tres documentos. En primer lugar, la declaración aduanera de mercancías, la DAM, condición obligatoria. Número dos, necesitas un documento de transporte, un conocimiento de embarque marítimo, aéreo, terrestre. Y en tercer lugar, necesitas contar con una factura o boleta o, en el peor de los casos, una declaración jurada, pero solo siempre y cuando esto sea determinado por la administración aduanera. ¿Qué otros datos importantes debemos tener en cuenta cuando trabajamos la destinación aduanera de una mercancía al régimen de exportación definitiva? El valor o el monto total que se debe registrar en esa factura en valor en aduanas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Por ejemplo, cuando realizas un proceso de importación para consumo, en la importación, tú sabes que necesariamente el valor en aduanas o base imponible es el FOB, el flete, seguro y los ajustes que te dan una base imponible. Y recién sobre ese monto se calcula el monto total de tributos. Sin embargo, recuerda hace un instante que habíamos hecho la mención de que ninguna exportación definitiva agrava el pago de tributos hacia el mercado internacional. Ninguna factura de exportación definitiva grava IGB. Entonces, profesor, ¿qué valor voy a poner en la factura o qué valor es el que le interesa a la administración aduanera? El valor que les interesa es el valor FOB. Es decir, debes declarar en términos FOB el formato A de la DAM. Y aquí tenemos un ejemplo. Recordemos lo siguiente. Número uno. Número uno. La DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, cuenta con tres tipos de formatos. El formato A, el formato B y el formato C. El formato A es el que lleva información relacionada a datos generales. El formato B lleva información relacionada a la forma y medio de pago. Y el formato C, información relacionada a la liquidación de la deuda tributaria. Cuando hablamos de un procedimiento de exportación definitiva, solamente se utiliza el formato A de la DAM. No se usa un formato B porque en una exportación no tienes la obligación de declarar movilización de divisas, dado que como que vas a movilizar es la mercancía. Así que no hay un formato B. Tampoco existe un formato C. Esto debido a que ninguna exportación grava el pago de tributos. Por ende, solo utilizarás el formato A en la exportación definitiva, mientras que en una importación para consumo, como importador, necesitas usar el formato A al destinar la mercancía a este régimen aduanero. Necesitarás el formato B porque como importador, tú vas a tener la iniciativa de movilizar divisas hacia la cuenta de tu proveedor. O finalmente, vas a tener que pagar el monto total de los tributos correspondientes a la importación para consumo. Pero la información que vas a colocar en la DAM no es la misma. En un formato A, cuando haces una exportación definitiva, código 40, el valor en aduana solamente se expresa en términos FOB, que solo se expresa en términos FOB. No hay un flete, no hay un seguro, ni tampoco hay ajustes. Esto solo porque se trata de un código 40 de exportación definitiva. Si se tratara de un procedimiento de importación, código 10, importación para consumo,
El valor en aduana ya no sería solo el valor FOB, sino también sería el flete, el seguro y los ajustes. Exportación con embarques parciales. Recuerda que hace un instante habíamos mencionado que contabas con 30 días calendario a partir del día siguiente de tu numeración de la DAM para realizar el embarque total de la mercancía. Bueno, los embarques parciales se aplican cuando se trata de un exportador, un importador y un único despacho de mercancías, el cual puede llevarse a cabo de forma parcial, es decir, envíos parciales. Imagina que tienes que hacer la exportación de 4 contenedores de 40 pies, de mismo consignante a mismo consignatario, declarado en la misma DAM, pero resulta que tu cliente te dice envíame la mercancía, esos 4 contenedores, con una diferencia de 5 días. Primero uno, el segundo después de 5 días, el tercero después de otros 5 y el último después de otros 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Tranquilamente puedes trabajar un proceso de exportación con embarques parciales, siempre y cuando toda la mercancía salga al plazo máximo de 30 días. Plazo para los embarques y embarques parciales, hemos dicho que pueden tener una ampliación, pueden tener una extensión, pero eso depende total y completamente de la administración aduanera. Ahora recuerda también que existen aduanas autorizadas por donde pueden ingresar y salir determinados tipos de mercancía. No es que se pueda trabajar con todos los puertos, aeropuertos o terminales terrestres. Y esta ha sido la información que les he traído el día de hoy, tomando en cuenta que hemos presentado un webinar con los puntos principales sobre el manejo de el régimen de exportación definitivo. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Espero poder verlos en una próxima oportunidad. Si tienen alguna duda o consulta, pueden contactarme directamente por el área académica de CAMEX o de lo contrario, vía LinkedIn me pueden encontrar como José Gerardo Podestá. Muchas gracias por acompañarme en el desarrollo de este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.